Deténganse un momento. Lo que acaba de ocurrir en la antigua ciudad de Nicea, hoy conocida como Iznik, en Turquía, no es una mera noticia diplomática de los titulares internacionales, ni un simple gesto de cortesía interreligiosa para las cámaras. Estamos ante un evento sísmico en la historia de la cristiandad. Es un llamado público, explícito y sin precedentes del líder de Roma, el Papa León XIV, dirigido como una flecha al corazón de los creyentes evangélicos de todo el mundo. Su demanda es clara: ríndanse. Pero no nos pide que nos rindamos a Cristo, sino a una unidad visible, política y terrenal bajo la autoridad de Roma y en compañía de todas las religiones del mundo. Escuchen con atención, porque lo que está en juego en este preciso instante no es solo la paz temporal de las naciones, sino la pureza misma del Evangelio que los mártires compraron con su propia sangre. Es una ironía devastadora que esto suceda en el mismo suelo donde, en el año 325, se reunieron bajo la sombra de la persecución para defender la deidad eterna del Hijo de Dios contra la herejía arriana. Allí se trazó una línea en la arena por la verdad. Sin embargo, en estas últimas horas, en ese mismo lugar, ha tenido lugar otro concilio. Pero esta vez no se ha batallado contra la herejía. Al contrario, se ha abrazado la indiferencia doctrinal en nombre de una seductora fraternidad universal. El Papa León, flanqueado por el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla, no solo ha firmado una declaración conjunta, sino que ha elevado una oración común, extendiendo la mano a líderes musulmanes y pronunciando palabras que hoy resuenan como un trueno en la conciencia cristiana. El líder de Roma dijo: cuanto más reconciliados estemos, tanto más podremos los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio. Y añade la sentencia fatal: no sería posible invocar a Dios como Padre si nos negáramos a reconocer como hermanos y hermanas a los demás hombres y mujeres, independientemente de su religión. ¿Te das cuenta de lo peligroso de estas palabras? A primera vista, el mundo aplaude. Suena noble, tolerante, moderno. Pero a la luz de la Escritura sola, esto es una declaración satánica que abre camino al reinado del Anticristo. Analicemos esto teológicamente. Primero, el líder de Roma presenta la reconciliación visible entre Roma, Constantinopla y las religiones varias como una condición necesaria para que el Evangelio sea creíble. Sin embargo, la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, declara exactamente lo contrario en Amós 3. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y con una claridad cegadora en 2 Corintios 6, 14 hasta 15 nos interroga: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El testimonio creíble del Evangelio jamás depende de nuestra capacidad política de sentarnos en la misma mesa con quienes niegan la Trinidad, la deidad de Cristo o la justificación solo por la fe. Depende de nuestra fidelidad inquebrantable para proclamarlo tal como nos fue entregado, aunque el mundo entero nos odie por ello. Como bien advirtió el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, la verdad es que aquellos que quieren borrar las fronteras de la doctrina terminan borrando la doctrina misma. Segundo, la afirmación de que no podemos llamar a Dios Padre sin reconocer como hermanos espirituales a todos los seres humanos es una afrenta directa a la doctrina de la adopción. La Escritura es taxativa y exclusiva. Solo aquellos que han sido adoptados por gracia soberana mediante la fe en Cristo tienen el derecho legal y espiritual de clamar Abba Padre y ser llamados hermanos. Como nos enseñan Romanos 8, 15 y Gálatas 4, 6, Jesús mismo, con una franqueza que hoy sería condenada, dijo a los religiosos incrédulos de su tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, en Juan 8, 44. La fraternidad universal bíblica no es la hermandad natural de la descendencia de Adán, sino la hermandad espiritual de los redimidos por la sangre del Cordero. Fuera de Cristo no hay hermanos. Hay criaturas caídas, amadas por el Creador, sí,
pero que necesitan desesperadamente arrepentimiento y fe para no perecer. Tercero, la audacia de este llamado es nueva. Se nos pide, con una sonrisa diplomática, que nos rindamos. Nos piden que abandonemos la lucha por la verdad que una vez fue entregada a los santos, citada en Judas 3. Nos exigen que dejemos de contender ardientemente, que dejemos de llamar herejía a la herejía, que silenciemos la proclamación de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. La historia es una maestra severa. Cada vez que han buscado la paz a costa de la verdad, han terminado persiguiendo a los verdaderos cristianos. El Concilio de Florencia en 1439, el movimiento ecuménico del siglo XX, todos comenzaron con intenciones nobles y terminaron en el sincretismo más descarado y persecuciones severas contra los cristianos. Y ahora, donde Atanasio defendió que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, se nos invita a callar para abrazarnos con quienes niegan esa sustancia. Esto no es amor. El amor verdadero se regocija con la verdad, como dice en 1 Corintios 13:6. El amor verdadero no negocia el Evangelio por una foto de unidad. Como decía el puritano Thomas Watson, la paz con el error es guerra contra Dios. La unidad que Jesús desea, según Juan 17:17, es la unidad en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ante este escenario, ¿qué debemos hacer los justificados solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo? No nos sorprendemos. La providencia de Dios no ha sido tomada por sorpresa. Él sigue sentado en su trono. No odiamos a las personas, pero aborrecemos el error con un celo santo, y no cedemos ni un milímetro en la doctrina. Vivimos vidas santas que adornen el Evangelio, porque la Iglesia de Cristo no será vencida por ningún concilio humano. Las puertas del Hades no prevalecerán. Si se dan cuenta, están dando un paso histórico en el llamado ecumenismo sinodal, que no es otra cosa que el preludio a la tan ansiada religión mundial, la religión del anticristo. Y lastimosamente, muchos falsos pastores y cantantes famosos han caído en eso, promoviéndolo dentro de la Iglesia. Pero nosotros no caeremos. Nos levantamos y obedecemos lo que el Espíritu Santo dijo mediante el apóstol Judas. Escuchen la voz del Espíritu a través de los siglos. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, sentí la necesidad de escribirles exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque algunos se han infiltrado inadvertidamente. Personas impías que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Esta es una de las introducciones más dramáticas de todo el Nuevo Testamento. Judas, el medio hermano de nuestro Señor, nos revela un cambio de planes divino. Tenía una intención: celebrar el gozo de la salvación común. Quería escribir una sinfonía de gracia, pero recibió un informe de inteligencia espiritual. Percibió una tendencia oscura. Se dio cuenta de que la misma salvación que quería celebrar corría grave peligro de ser comprometida a menos que la Iglesia despertara y luchara por su supervivencia. Lo que comienza como una carta amistosa se transforma en un grito de guerra, un llamado a las armas espirituales. Detrás de esta carta hay una revelación aterradora en el versículo 4. El enemigo ya está adentro. Ciertas personas se han infiltrado. No están tocando la puerta. Están en el púlpito, en el coro, en el seminario. Gente que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Estamos hablando del grave peligro de la apostasía. La apostasía no es el error del ignorante. Es el crimen del que conoce la verdad y la abandona. Es conocer la luz y elegir las tinieblas. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en la parábola de los suelos en Lucas 8. Nos habló de aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz firme. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se apartan.
Escuchan, reciben, pero luego viene el diablo, o las preocupaciones, o las riquezas, y la palabra es ahogada. Esto es la esencia de la apostasía: escuchar la verdad, entenderla intelectualmente, y luego rechazarla deliberadamente. Estos apóstatas son el mayor peligro para la Iglesia porque conocen el vocabulario del Evangelio, utilizan sutilezas letales. Hebreos capítulo 6 nos da una descripción escalofriante de ellos. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, vieron su obra y poder, probaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, tuvieron toda la información, tuvieron la experiencia cercana. Pero el versículo 6 dice: y recayeron, y la sentencia es terrible. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Existe una diferencia abismal entre una recepción superficial y una recepción salvadora. En el griego vemos el término dechomai para aquellos que reciben y se apartan, una recepción hospitalaria pero externa. Pero para la buena tierra, Marcos 4:20 usa para dechomai, un término intensificado que indica una aceptación profunda, arraigada, transformadora. El apóstata carece de esto. Como dice Judas en el versículo 12, son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No confundan la apostasía con la ignorancia. Hay millones que nunca han escuchado. No hablamos de ellos. Hablamos de aquel que recibió la luz pero rechazó la vida, recibió la semilla pero odió el fruto. En 2 de Tesalonicenses 2:10, el juicio cae sobre aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten la precisión. Tuvieron la verdad a su alcance, pero no la amaron. Miren el caso histórico de Simón el Mago en Hechos capítulo 8. Este hombre asombraba a Samaria con su magia. Cuando Felipe llegó predicando el reino de Dios, dice la Escritura que aún Simón mismo creyó. Fue bautizado. Continuó con Felipe. Observaba las señales y milagros y estaba atónito. Parecía el converso perfecto. Pero cuando vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, su verdadero corazón se rebeló. Ofreció dinero para comprar el poder de Dios. La respuesta de Pedro fue un rayo de juicio. Tu dinero perezca contigo. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro diagnosticó su condición real. Veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Simón creyó superficialmente, fue bautizado visiblemente, pero nunca fue liberado de las cadenas del pecado. Ese día se convirtió en un apóstata, un hombre peligroso que podría decir: yo estuve allí, yo creí, y no funciona. Este patrón de apostasía recorre la historia bíblica como una cicatriz. Israel en el desierto escuchó la voz de Dios y vio el fuego en la montaña, pero apostató. En Números 14, en Josué 22, la palabra griega en la Septuaginta es apostasia. Se rebelaron contra el Señor después de haber sido rescatados. Jeremías lloró sobre esto. Tus apostasías te reprenderán. Reconoce cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Oseas clama: mi pueblo está adherido a la rebelión. Incluso en el ministerio de Jesús, Juan 6:66 registra el momento trágico. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La Biblia predice que esto empeorará. 1 de Timoteo 4:1 es explícito. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo advierte a Timoteo que naufragarán en la fe. En 2 de Timoteo dice que llegará el día en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Lo realmente grave, y a lo que Judas nos despierta hoy, es que esta infiltración es silenciosa. Es una guerra civil dentro de los muros de la ciudad de Dios. Hoy en día la consigna cultural es:
Amémonos todos, no peleemos, seamos tolerantes. Pero nosotros tenemos una guerra que librar. Tenemos predicadores demoníacos, doctrinas de demonios, hipócritas mentirosos que se han introducido encubiertamente. Como advirtió Pablo en Hechos 20:29, con lágrimas en los ojos. Yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y lo más aterrador, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El ataque a la verdad viene desde adentro. El catolicismo romano, con su adición de tradiciones humanas. El liberalismo teológico, que vacía la escritura de su poder. La neortodoxia. Y cada culto y ismo moderno son formas de apostasía. Siempre añaden algo a la escritura. Una nueva revelación, un profeta moderno, una autoridad magisterial. Pero se quedan con el esquema externo del cristianismo para engañar. Se incrustan como arrecifes ocultos bajo el agua para hacer naufragar a los incautos. Judas, como una atalaya fiel, como un pastor protector, nos llama a la acción. Nos llama amados. No porque sea sentimental, sino porque nos ama en la verdad. El amor verdadero advierte. Amas a alguien cuando le dices la verdad, aunque duela. Y Judas sintió una necesidad, una presión divina, una nague en su espíritu. No podía escribir sobre la salvación común. El Espíritu Santo lo obligó a escribir una advertencia de fuego. Y aquí está el mandato central, el corazón de este documental y de nuestra vida, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. La palabra griega es epagonizomai. La raíz es agón, de donde viene nuestra palabra agonía. Nos llama a una agonía espiritual, a una lucha intensa, a un combate cuerpo a cuerpo en el estadio de la verdad. Es un verbo intensificado. No es un debate académico cortés. Es una batalla de gladiadores por la supervivencia del Evangelio. Pablo usó este término para hablar de pelear la buena batalla. ¿Por qué luchamos? No por nuestras preferencias personales, sino por la fe. La fe objetiva, el cuerpo de doctrina de los apóstoles, el tesoro que se nos ha confiado. Como le dijo Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito. No somos solo proclamadores, somos custodios y protectores. Si el Evangelio se pierde en nuestra generación, seremos culpables de alta traición. Y noten la definición final y gloriosa de esta fe. Es la fe que ha sido una vez dada a los santos. En el griego, la palabra es hapax. Significa una vez y para siempre, con resultados duraderos, sin necesidad de repetición ni adición. La fe cristiana fue entregada completa, intacta y perfecta a través de los apóstoles. El canon se cerró. No hay nuevas revelaciones. No hay nuevos profetas que traigan verdades olvidadas. Dios lo puso todo en un solo libro. La Escritura es suficiente. Nadie descubrió la fe místicamente. Fue una entrega divina, un depósito sagrado del cielo a la tierra. Esto descarta a todos los videntes modernos, a todos los que dicen Dios me dijo, añadiendo a la Biblia. Descarta el ecumenismo que busca la verdad en el consenso humano. La verdad ya fue dada. Nuestra tarea no es inventarla, ni mejorarla ni negociarla en concilios apóstatas. Nuestra tarea es defenderla. John Owen, el gran puritano, lo expresó con precisión. Cuando los hombres se cansan de la sencillez del Evangelio, pronto inventan un camino más complejo hacia la destrucción. Judas se dio cuenta de que este depósito sagrado estaba bajo ataque. Los infiltrados habían encontrado una oportunidad. Pasan bajo el radar, escondidos en nuestros ágapes, en nuestras fiestas de amor. Se convierten en teólogos influyentes, en pastores de mega iglesias, en autores de bestsellers, y traen sus mentiras sutiles. Nunca podremos combatir esto si solo queremos ser vistos como un grupo amable y simpático. Esto es una guerra. Cuando los no creyentes entren a nuestras iglesias, deben ver el amor de Cristo. Sí,
Pero también deben sentir el acero de la verdad. Deben saber que aquí no se juega con la eternidad. La gente dirá que somos duros, que somos divisivos. Dirán, traje a mi tía mormona y se ofendió. Pero debemos advertir, la falsa paz condena. La verdad, aunque duela, salva. Así que, debido al peligro inminente y presente de la apostasía, debemos declarar nuestra postura. No cedemos ante Roma, no cedemos ante la cultura, no cedemos ante la presión de ser virales o populares. Estamos agradecidos de estar rodeados de un remanente fiel, de ancianos, pastores y creyentes que comparten esta pasión agonizante por la verdad. Nos alienta ver que la iglesia verdadera se está rejuveneciendo, levantando una nueva generación de guerreros que no solo sabrán proclamar la verdad, sino protegerla con sus vidas. En última instancia, este episodio de la historia humana nos recuerda que la Iglesia de Cristo es invencible. No será vencida por ningún papa, por ningún concilio ecuménico, por ninguna declaración de unidad falsa. Cristo sigue edificando su iglesia con piedras vivas que confiesan su nombre sin vergüenza. Hermanos, no teman. Permanezcan firmes. Contended por la fe a Pax una vez dada. Y recuerden las palabras del apóstol, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La batalla es feroz, pero la victoria ya ha sido ganada por aquel que es la verdad misma.